En enero de 2023, exactamente el día 19, publiqué un hilo de 3 artículos que los titulé Al rescate de la esencia y ruptura con el ego del chef. Venía a ser una comparación entre el desgaste de los hoteles del todo incluido con el desgaste de los propios chefs que trabajaban en ellos. En el segundo artículo venía a decir que cuando hablamos de hoteles tenemos que diferenciar, como no puede ser de otra manera, los hoteles de ciudad, europeos, americanos, boutique, o los del todo incluido, que nada tienen que ver unos con otros. Los que mayor rotación de clientela tienen, los del todo incluido, en el Caribe en especial, son los que se han quedado más obsoletos en cuanto a gastronomía se refiere, y con ellos la cabeza visible de la propia cocina. A excepción de algunos casos puntuales, el chef ejecutivo se ha quedado estancado siguiendo las normas de un concepto que funcionó muy bien en su momento, pero que requiere de un cambio drástico en base a las circunstancias y preferencias del cliente actual. La fórmula del todo incluido, yo particularmente creo desde hace ya unos años está totalmente desgastada a nivel gastronómico, y a menos que no se le dé un cambio de rumbo a nivel de calidad y servicio, continuará siendo un recurso más de facturación sin ánimo de querer satisfacer ningún sueño, en este caso de los clientes que nos visitan. Gerald Bridge, el fundador del concepto francés Club Mediterráneo, la compañía que inventó el concepto del todo incluido, premium, como lo conocemos en la hotelería mundial, dijo un día: el objetivo de la vida es ser feliz. El tiempo para ser feliz es ahora, y el lugar para ser feliz está aquí. Una frase que creó hace más de 70 años. 70 años de un concepto que ha sido y continúa siendo muy rentable para la mayoría de los hoteleras, pero que sin lugar a dudas ha dejado y continúa dejando cadáveres en el camino. Agricultura, ganadería y pesca tradicional que poco a poco han ido desapareciendo para dar paso al volumen, a las compras al por mayor, que diesen respuesta a la masificación gastronómica que representa dar de comer 3 veces al día a un público que buscaba precio por encima de todo y que desea poder visitar otros países, principalmente de sol y playa, y abrir así las puertas a las grandes empresas alimenticias que son capaces de vender cualquier cosa con nombre, etiqueta o gramaje fraudulento en muchos casos, a cambio de volúmenes, orígenes sospechosos y destinos indiferentes, con tal de hacer un buen negocio. Todos hemos aportado para que la gastronomía en algunas hoteleras de todo incluido esté como está en la actualidad, y no está precisamente bien. Los tiempos cambian y con él las tendencias, las modas, las formas de ver y entender la gastronomía, la vida en general. El cliente es mucho más exigente de lo que consume, más atento a su salud y bienestar que a la propia oferta que compran, y es ahí donde entra el chef, los de blanco. Tengo que decir que particularmente después de pasar por una docena de países a lo largo de mi carrera profesional, que empezó hace más de 35 años largos, absorbiendo experiencia por cada cocina, cultura o gentes con las que me he cruzado, tengo que decir que no sé absolutamente nada, por la sencilla razón de que cada vez que doy un paso profesional, sea por donde sea, me veo obligado a seguir aprendiendo, al mismo tiempo que trato de poner en práctica común lo que llevo en mi mochila, que no siempre funciona en todos los destinos, para el bien o mejora de todos con los que me voy cruzando en el camino. En líneas generales, crear sinergias de aprendizaje entre lo que pueda aportar y lo que me queda por aprender. Como dice Rafael Amorós, necesitamos ser más constantes y menos intensos, y ese fue mi primer aprendizaje en esta profesión, de limitar con el tiempo la intensidad de la juventud para convertirla en constante aprendizaje.
Con 18 años, de los 51 que tengo hoy, dirigía mi primera brigada de cocina como máximo responsable en una cocina profesional en un emblemático castillo medieval en Peratallada, transformado en hotel de 5 estrellas en el centro del Baix Empordà, en Cataluña. Aquella mi primera experiencia como chef ejecutivo me dejó claro lo bueno que me quedaba por llegar y aprendí algo muy importante. Por primera vez en mi vida me di cuenta de la responsabilidad que tenía de allá en adelante, no solamente con lo que me tocaba manejar a nivel económico, sino también con los propios clientes, con el sector primario. Pasé a formar parte de sus vidas, confiaban y creían en mí. Cerraba bodas, bautizos, eventos donde el cliente soñaba con que ese día sería el más importante de sus vidas. Me vi envuelto en reuniones de políticos y al mismo tiempo en barbacoas de colegas de profesión, en cualquier parte del país, y donde todos sabíamos cuál iba a ser el siguiente paso de nuestro competidor culinario más cercano, de su propia voz. Una competencia sana de la que aún nos sorprendemos cuando nos juntamos los que aún estamos en contacto y removemos el baúl de los recuerdos. Desde hace ya unos años para acá me sorprende ver el cementerio de chefs hoteleros que me voy cruzando en el camino, a excepción de algunos casos contados, y que siguen impulsando hacer lo correcto por encima de cualquier cosa. Volviendo a los zombies chefs hoteleros, algunos auténticos narcisistas que creen saberlo absolutamente todo y que todo tiene que estar a su alrededor como nadie, manejan un poder de la seducción como nadie, son capaces de convencer a cualquier director que se le cruce, y de ahí para abajo ya ni te cuento. Ellos mismos se catalogan como los mejores. Basta que sepan hacer un buen ceviche en condiciones, o redactar un correo convincente ante una pelea de poder, o estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado, o acercarse al árbol que más sombra les da para mantenerse en un estatus publicitario ante sus mandos inmediatos de un nivel alto y, ojo, sin nada que hacer. Es más, ser alabado sin conseguir ningún objetivo que la empresa le marque. Unos auténticos cracks. Seguir cobrando lo mismo que se pactó en la entrevista, y ahí están. Ahí no es nada. Cuando las cosas se complican, los mismos se encargan de darle la vuelta a la tortilla, buscar las cabezas de otros en su propio equipo o otros departamentos para cargar el muerto a quien sea menos a ellos. Y entre unas y otras el tiempo va pasando hasta que un día alguien, cansado de nunca llegar a los objetivos, quizás el mismo director que lo agarró en su día, empieza una batalla sin cuartel a la caza del chef de cartón. Ese chef que durante años ha sido capaz de enmascarar su incompetencia al más alto nivel con un postureo de chaquetilla blanca e impoluta, bordada con 3 o 4 logotipos de asociaciones o entidades varias que también buscan lo mismo que él: publicidad y poder, a cambio de nada. Este fue el resumen del segundo artículo de ese hilo de 3 que escribí en el 2023. La próxima reflexión, vamos con el artículo número 3. Ahí queda. Buenas noches.